de que se vaya, deme su opinión del respaldo que da el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy nuevamente al doctor Hugo López-Gatell. Básicamente dice el presidente, pues nos tendrán que meter a la cárcel a todos, todos somos Hugo, dice el presidente, para respaldar a otro López que ha sido el blanco de campañas brutales. Vicente, mínimo, o sea, mínimo, y yo creo que es muy esperado una reacción así, porque al final de cuentas, pues esto es lo que ocurre con el asunto de los medios, que tienen una presencia tan omnipotente que al final mucha gente lo que oye es cuando prende el radio, cuando ve la tele, y entonces el contraste es necesario con lo que se ha hecho desde las mañaneras, y luego, bueno, obviamente los espacios que tratan de dar otras voces, otras opiniones, y en todo caso abrir el debate. Entonces, bueno, en el caso del asunto el encargado de la estrategia vamos a decirle, de salud de frente a la epidemia, pues claramente tiene claroscuros, pero no es posible que se haga un juicio sumario a partir justamente de un proceso que, lo repito, no ha terminado. Estamos en eso y justamente en la bajada de la montaña, que siempre es más peligroso, Vicente, que la propia subida. Entonces, yo creo que es muy oportuno, a mí me da mucho gusto, yo acompaño ese llamado a fortalecer y cerrar como ciudadanos, como mexicanos, un proceso que ha sido muy doloroso, pero que al final de cuentas también nos toca a cada uno entender cómo se dio en la dinámica familiar, cómo se dio en la dinámica comunitaria, y entender que hay cuestiones que si no atendemos como país llevan a que situaciones como esta, que ha sido extrema, el asunto de la pandemia, nos pongan en aún mayor vulnerabilidad. Han hecho mucho, heroicamente hablando, porque al final de cuentas se encontraron con una situación devastada en términos de salud, una salud pública que sabemos muy bien que los mexicanos no es la mejor que puede haber, ni el contenido, digamos, de lo que ya de por sí, cuando hablamos, por ejemplo, de los alimentos. Entonces, que hayan enfrentado eso y que hayan dado grandes avances, te lo digo así, Vicente. Una de las cosas que al final de este sexenio la estamos viendo, pero no la podemos ver del todo, pero va a ser de lo más contundentes, la revolución silenciosa que está ocurriendo ahí frente a nuestros propios ojos, y es el tema de la salud. Créeme que el cambio incluso del discurso frente al asunto de cómo vamos a ver nuestra propia salud como parte de un colectivo y atenderla como tal, pues yo creo que es de los grandes cambios que nos va a tocar evidenciar, y que no es de corto plazo, pero que yo creo que dar el primer paso ya es fundamental, y celebro ese cierre de filas y me sumo, por supuesto, Vicente. Por sus ocupaciones, íbamos un tanto retrasados con la mesa, pero yo no quiero que se vaya sin antes invitar a la gente para que lea sus columnas. Por cierto, la más reciente, muy importante que la lea la gente que nos está viendo y escuchando, y obviamente para que la siga en redes sociales, doctora. Gracias, Vicente. Pues @Leti Chelius en Twitter, y claro, la columna que escribo, que me hacen favor también de publicar en Sin embargo MX digital, y pues ahí dándole, Vicente, en lo que se pueda, y obviamente en mis labores académicas, porque soy maestra e investigadora en el Instituto Mora, Vicente. Muchas gracias Pues siempre por el espacio. éxito, y muchas gracias a usted por pasar aquí a la mesa de diálogo a Sin Censura. Le mando un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora.